Gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva y de nuevo para mis colegas del Senado, para el señor ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo, y el señor vicecontralor encargado. Bueno, estas son unas circunstancias que empieza uno pues a enfrentar, primero del reconocimiento a la invaluable labor que hace nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional y todo el órgano de defensa de nuestro país, con el cual debemos de estar absolutamente orgullosos todos los colombianos. En ese tiempo de crisis de la pandemia, los sectores sociales que yo represento, reconocer la labor humanitaria que se ha desempeñado por parte del Ministerio de Defensa y de las diferentes fuerzas. Agradecer enormemente el acompañamiento que han hecho hacia el pueblo colombiano. Tenemos que entrar en mirar primeramente las víctimas de estos perfilamientos ilegales. Creo que en eso tiene que haber una solidaridad total de todos los partidos, independiente de la designación política que cada quien profese, pero hacia las personas, que de esas 130 personas, si hay personas que no tienen nada que ver con actividades delictivas, merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro acompañamiento. Y obviamente le corresponde a los entes de control identificar dentro de esas personas, si son más o son menos, quiénes realmente tienen que ver con asuntos delictivos y quiénes no. Y los que no tengan que ver con asuntos delictivos, sinceramente, nuestra solidaridad y obviamente la expectativa urgente de que haya una respuesta sobre responsabilidades que correspondan a estas circunstancias tan delicadas que incluyen obviamente el peligro de una conspiración, de una supuesta conspiración contra la presidencia de la República, lo cual sería supremamente grave para nuestro país. Y obviamente esto no debe volver a ocurrir nunca más. Y es menester asegurarnos de que las medidas tomadas den como fruto la transparencia total en los procesos de inteligencia y contrainteligencia de nuestro país y que tenga la tranquilidad del pueblo colombiano después de estas acciones de que esto jamás volverá a ocurrir. Nosotros tenemos un reconocimiento necesario porque si el Ejército de Colombia y toda su fuerza, el Ministerio de Defensa, en su momento logró arrodillar al terrorismo que tenía azotado a Colombia, también podrá obviamente vencer esas circunstancias y ahora asumir el gran desafío de arrodillar a todo el narcotráfico que se ha desplegado en nuestro país. Alguien de los ponentes mencionaba, o los citantes, perdón, mencionaba que el tema pasa por el presupuesto. Yo creo que este problema no pasa por el presupuesto. De hecho, Colombia, si hablamos de temas presupuestales, Colombia tiene 157.538 policías. Eso significa que tenemos 35 policías por cada 100.000 colombianos, mientras que la ONU habla de un índice de 1.8 policías por cada 1.000 ciudadanos, significa que deberíamos tener 81 policías por cada 100.000 colombianos. Estamos muy por debajo de lo que la misma ONU sugiere o indica de policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, en ese orden de ideas, más bien lo que nos falta es presupuesto en las consideraciones que tenemos que atender en Colombia acerca de la seguridad. Igualmente no podemos desconocer las circunstancias. Tenemos hoy en día 200.000 hectáreas de coca, tenemos grupos disidentes, grupos al margen de la ley, guerrilla del ELN, narcotráfico, problemas de seguridad muy graves en los diferentes territorios que en su momento no fueron debidamente calculados por los firmantes del acuerdo de paz para ocupar dichos territorios y lo cual obviamente genera un peligro para nuestro país eminente. Y por esa razón no podemos hablar de que esto pasa por un tema presupuestal. No. Aló. Senador, un minuto por favor para que continúe. ¿Terminó? No. Se me había ido la señal, presidente. Apenas llevo 3 minutos. No, continúe. Bueno, 3 minutos y medio. Ahora, el problema, ¿por dónde pasa el problema, presidente? Miren, tenemos un problema de perfilamientos ilegales, pero no solamente es el problema. Tenemos un problema de filtración de información, tenemos un problema de violación al debido proceso, tenemos un problema de usar información que no tiene autorización para ser usada. Es decir, los problemas que tenemos aquí son delicadísimos.
y obviamente que hay que resolverlos y los culpables tienen que obviamente asumir las consecuencias. ¿Qué me preocupaba a mí? ¿Cuáles son las acciones del ministro de Defensa y cuáles son las acciones de los comandantes frente a esos problemas? Y yo encuentro que acciones sí se han tomado. Preocupante hubiera sido que no se hubieran tomado acciones sobre eso. Pero 21 miembros de la alta dirección de las fuerzas retirados de su servicio y no chivos expiatorios. Aquí la Procuraduría especifica claramente, por ejemplo, que esos retiros obedecen a personas que están perfiladas dentro de una falta gravísimas en cuanto a la situación de filtración de información, y la misma Procuraduría está hablando de presunta falta de vigilancia, control de aseguramiento de los fines y límites previstos en la ley de inteligencia, presunta recolección de información de carácter personal, a organizaciones sindicales, a políticos, congresistas. Es decir, no es una imaginación que haya tenido el Ministerio de Defensa y los comandantes para hacer este tipo de retiros. Hay un acompañamiento ahora con la Procuraduría y obviamente uno alienta a los órganos de control que seamos muy diligentes para llegar al fondo de estos problemas. Ahora, dentro de todo esto, presidente y ministro y todos los senadores y la audiencia que nos acompaña ahora, también nos pusimos a mirar cuáles son las acciones de los comandantes. Y la información que obtenemos de acciones de los comandantes, el comandante de nuestras fuerzas tomaron decisiones muy importantes. Cerca de 11 acciones, 11 actuaciones por parte del comandante general de las fuerzas militares en menos de 4 meses de solamente este año. Una intensidad de trabajo fuertísimo sobre estas situaciones y estas circunstancias de perfilamientos y problemas de inteligencia. Pero también el comandante, no solamente de la Fuerza Militar, el comandante del Ejército Nacional tuvo 10 actuaciones para poder identificar esas circunstancias tan delicadas. También el tema de los manuales. Los manuales... Senador, quiero que de verdad se le fue el tiempo en 3 minutos y medio y ya se le acabó. Ahorita sí me falta un minuto. Tiene el minuto. Sí. Tiene el minuto. Gracias, presidente. Muy amable. Muy amable. Buen uso del minuto, por favor. No, presidente, el minuto lo utilizo bien. Pero lo delicado del asunto de esto, apreciados colombianos, es que las acciones se han acometido. O sea, es una falsedad tratar de poner en duda al ministro de Defensa y poner en duda a los comandantes cuando han hecho su trabajo con rigor. Inclusive hicieron el Comité de Revisión Estratégica, fruto de todas esas actuaciones, fruto de la revisión de manuales, resumieron en decisiones a nivel de organización, de talento humano y de medidas de control para llegar a las conclusiones que ahora el pueblo colombiano conoce de manera diligente por parte del Ministerio de Defensa y sus comandantes. Creo que esto lo que merece nosotros es un acompañamiento por parte de todo el Congreso de la República para saber más bien toda la verdad y no estar buscando en este momento juzgamientos frente al ministro de Defensa o sus comandantes.